Hola, quisiera saludar a todos los adolescentes y preadolescentes de Alfa y por supuesto del mundo entero. El día de hoy tendremos un video muy especial y será un video muy íntimo. ¿Saben por qué? Porque hablaremos del Evangelio de Juan. En la clase del día de hoy vamos a estudiar uno de los evangelios más significativos cuando nos enfrentamos a hablar acerca de la intimidad de Jesús, y es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es uno de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, no lo olvides, es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque ellos nos permiten ver de manera comparada o similar ciertos hechos que ocurrieron en la vida de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos muestra esa realidad desde otro prisma, desde otra vereda totalmente diferente. Así que en esa lógica vamos a comenzar este estudio del Evangelio con algo muy importante, que son unos datos freak, datos interesantes que espero te sean de mucha utilidad. ¿Sabes tú cuál es la palabra que más se repite en el Evangelio de Juan? Adivina. Arrepiéntete, pecador, hazle caso a tu papá y tu mamá, o creer. Si dijiste creer, estás en lo correcto. La palabra creer, Juan la ocupa en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nos direcciona a través de palabras como esa hacia el centro, el cual es Jesús. Otro dato importante e interesante es que cuando uno empieza a leer el Evangelio de Juan, se encuentra que no está desde las primeras páginas o letras la historia de la infancia de Jesús, ni siquiera su adolescencia. En buen chileno se diría 2 cucharadas y a la papa, y partimos al ministerio de Jesús rápidamente. Otro dato importante es que a Juan le gustaba mucho el número 7. Se repite en varias ocasiones y en hechos. Es más, al final de este video te voy a mostrar un ejemplo de eso. Otro dato interesante, por si fuera poco, es que en el libro de Juan se encuentra uno de los versículos más famosos de la Biblia. ¿Sabes cuál es? ¿Sí? ¿Lo sabes? Juan 3:16. Porque de tal manera. Así que si no te lo sabes, te lo tienes que aprender porque tienes que ponerte a tono con todos. Y aquí te quiero lanzar un desafío. ¿Tú tienes algún versículo favorito o preferido? Ya sabemos que a la mayoría de la gente le gusta Juan 3:16, pero ¿tú tienes uno favorito? Si es que lo tienes, te invito a que lo puedas poner en tus redes sociales, en tus historias. Y cuando lo pongas, etiqueta a la Pastoral Juvenil Alfa, para que estemos enterados de cuál es tu pasaje favorito de las Escrituras. Ahora nos vamos de lleno a analizar el libro. Todo el Evangelio se puede dividir fácilmente en 2 grandes secciones. La primera de ellas es del capítulo 1 al capítulo 12. Y en ese primer bloque, ¿qué es lo que se nos cuenta? Se nos cuenta acerca del ministerio público de Jesús. Se inicia con el prólogo y después el ministerio, con muchos sucesos. Juan el Bautista, los conflictos de Jesús con los religiosos de la época, se nos muestra a Jesús siendo la luz del mundo. Ojo, un dato, después se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Hay muchos que no se han dado cuenta de eso, pero te lo quiero dar como un dato importante para ti. Todo eso sucede en el primer bloque. El segundo bloque es del capítulo 13 al versículo 21. Y aquí, en este bloque, sucede desde la última cena y en lo que pasa con la pasión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Todo eso sucede en ese último bloque del 13 al 21. Y yo quisiera sacar a relucir un hecho muy importante que pasa ahí. Y este se encuentra en el versículo 6 y 7 del capítulo 13. Imagínate esto, Jesús va a comenzar todo este acto de la última cena y empieza con un acto de servicio, incomprensible para su grupo de discípulos. ¿Y te acuerdas tú cuál es? ¿Sí? Ese que estás pensando, cuando le lava los pies. Imagínate, uno dice discípulos y pareciera que todo esto se vuelve religioso, pero también eran sus amigos más cercanos. ¿Cómo estarías tú lavándole los pies a tus amigos? Probablemente te estás riendo porque ni siquiera le sacarían los cordones a esas zapatillas. Si tú dices,
Y eso que hoy día tenemos zapatillas medianamente confortables, que respiran y todo eso, pero en ese entonces utilizaban sandalias que te dejaban el pie medianamente descubierto y no habían veredas, no habían calles asfaltadas, caminaban por tierra, por barro, por agua, eventualmente pisaban algo de estiércol de animal. Mira, yo no sé si estaban de qué olor tenían sus pies, no lo sé, pero que no estaban limpios te lo puedo asegurar. Y ese acto Jesús inicia la última parte del libro de Juan. ¿Y qué es lo que dice? Dice, Pedro, hablándole a Jesús, uno de sus amigos más cercanos, le dice, cuando se acercó Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú vas a hacer eso? ¿Qué es lo que responde Jesús? Dice, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Esa frase tan reflexiva nos sigue haciendo que pensar hasta el día de hoy. Cómo a través del servicio Dios continúa impactando todas las generaciones. Importante. ¿Te acuerdas que al inicio de este video te dije que a Juan le gustaba el simbolismo del número 7? Bueno, aquí va el porqué. Juan explica a través de 7 hechos significativos en la vida de Jesús cómo él intentaba que la gente entendiera que él era el Hijo de Dios. No era simplemente un ser humano increíble, era el Hijo de Dios. Y a través de 7 actos increíbles muestra la deidad de Jesús. ¿Cuáles son estos 7 actos? Por favor, pon mucha atención que al final de esta numeración te voy a hacer una pregunta. El primero, cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Sabes tú cuántos litros de agua convirtió en vino? Litros más, litros menos, sí estamos seguros que fueron más de 600 o cerca de 600 litros de agua en vino. No fue una copa, no fue una botella, fueron cerca de 600 litros simplemente para que la fiesta continuara. ¡Wow! Ese es Jesús, uno de los primeros milagros que nos relata el Evangelio de Juan. El segundo acto que nos queda escrito es la curación del hijo de un oficial del rey. El tercero, la curación de un paralítico. El cuarto, la alimentación de una multitud. La escritura nos dice que fueron 5.000 hombres, o cerca de 5.000 hombres, pero hombres. No estaban contados ni los niños ni las mujeres. Entonces, otros cálculos muy conservadores nos dice que son al menos 10.000 personas. ¿Con qué? Con 5 panes y 2 peces. Toda una locura. Número 5. Jesús camina sobre el agua. Imagínate esto, los discípulos estaban tan asustados que pensaban que era un fantasma. 6. Curación de un ciego de nacimiento. Y 7. La resurrección de Lázaro. Lázaro no como cualquier persona, sino como uno de los amigos más cercanos de Jesús. Recuerda que vivía en Betania y cada vez que Jesús podía, iba a ver a sus amigos. Así que era una persona realmente importante. Pregunta, ¿cuál de estos 7 actos es el que a ti más te hace sentido, que uno puede ver que Jesús realmente es divino, que Jesús realmente es el Hijo de Dios? ¿Lo pensaste? ¿Sí? Fantástico. Ahora permíteme decirte algo más importante que simplemente tu elección. Es el por qué existen estos actos. Los actos milagrosos de Jesús no son un fin en sí mismo. Los actos apuntan a algo más grande. ¿Y sabes lo que es eso? Jesús. Los actos nos conducen a mirar a Jesús, no a quedarnos en la cantidad gigante de litros de vino, la cantidad gigante de panes y peces, sino al creador de esa realidad, que es Jesús. Eso es lo que busca el Evangelio de Juan una y otra vez, que nos podamos dar cuenta de esta tremenda realidad que tenemos en Cristo Jesús. Jesús no fue simplemente un ser humano promedio, Él fue y es el Hijo de Dios. Cerramos con esto. El gran desafío que tienes tú, que tengo yo, que tiene el mundo entero, no es simplemente tomar la Biblia, en este caso el Evangelio de Juan, y dejarnos asombrar por las historias increíbles de Jesús. Eso es el primer paso. No podemos quedarnos simplemente ahí. Tenemos que ver y decidir si eso que estamos viendo es verdad
y yo veo que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, yo puedo confiar, puedo depositar mi fe con toda tranquilidad y con toda certeza en Cristo Jesús. Esa es la verdad más sólida que podrás encontrar a lo largo de toda la historia. ¿Eso ha pasado en tu vida? ¿Realmente tú al día de hoy, cómo has visto a Jesús? ¿Como un gran hacedor de cuentos o como realmente el Hijo de Dios? Al cerrar este video, yo te quiero hacer las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿qué fue lo que más aprendiste de la lección del día de hoy? Segundo, ¿cuál de todos estos hechos son los que más impactan tu vida? Y tercero, ¿cómo miras hoy a Jesús? Si realmente hoy día lo ves como Hijo de Dios, ¿has depositado tu fe en Él? Si no es así, yo te invito a hacerlo. Y si quieres hablar de esto, nuestras redes están disponibles para así hacerlo. Estamos dispuestos a conversar contigo. Desde acá, desde mi casa, te mando un gran y fuerte abrazo, sea donde estés. Que Dios te guarde y te bendiga en todo lo que hagas. Chao.